Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Begoña, gracias a toda la organización por la invitación a pasar con vosotros un ratito de esta tarde de sábado. Bueno, realmente tengo que decir que sí, que ahora soy presidente de una sociedad científica, pero en realidad yo llevo conectada a GEPAC mucho más tiempo. Desde que llevo tratando dolor y desde que empecé con la página web Tu Vida Sin Dolor, pues realmente ahí empezasteis a contactar conmigo, a ver si, bueno, pues tener contacto con vosotros como pacientes. Yo, a ver, cuando estaba preparando la charla pensaba, bueno, pues voy a preguntar cuánta gente del público son pacientes, pero yo creo que lo que voy a preguntar es cuánta gente del público no sois pacientes de cáncer. No. Vale, ¿sois familiares, amigos? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, encantada. Esta charla está hecha para vosotros, para pacientes, y no está hecha desde ninguna perspectiva de ningún cargo institucional, sino como médico que soy, como médico que trabaja y que ha trabajado en muchas unidades del dolor ya soy un poco vieja, y que he trabajado junto a vosotros en muchas ocasiones, y creo que, bueno, que haciendo un poquito una revisión de lo que la ciencia nos dice, la literatura nos dice, y la práctica clínica que llevo encima, pues creo que podemos llegar a un ten-con-ten muy bueno para saber qué es lo que se puede esperar del tratamiento del dolor cuando uno tiene un diagnóstico como este. A ver si lo hago bien. Vale, lo primero de todo, esta primera diapositiva, no creáis que la he tenido que buscar mucho, es un dossier de la Organización Mundial de la Salud que la verdad es que me dejó agobiadísima cuando lo encontré, porque fijaos qué barbaridad. Está en inglés, me tenéis que disculpar, pero es muy fácil de entender. Dice que la carga mundial que genera el cáncer es hoy día muy significativa y va en aumento, ¿vale? Que en 2018 se diagnosticaron 18,1 millones de casos de cáncer en el mundo, conocidos, ¿vale? que se hayan reportado y que hayan tenido diagnóstico y por lo tanto tratamiento, y que lo que se espera es que para 2040, que entonces yo ya tendré 70 años, sean 29,4 millones. Es decir, es bastante probable que yo sufra cáncer también, que alguien de mi generación que esté aquí hablando tenga cáncer también, si no más jóvenes. Y no solo eso, sino que además el 30% de las muertes debidas a una enfermedad no transmisible son por culpa del cáncer. Es un problema importantísimo. No quiero, ya lo sabéis, que os voy a contar, os ha cambiado la vida, pero además es un problema importantísimo a nivel institucional. Nos aplica a todos, familiares, personas cercanas, y aunque no estemos tan cerca o no convivamos, es algo que nos atañe a todos y es un problema que debemos atajar y resolver. Había otra diapositiva que he quitado en el que habla de la inversión. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto sea así en 2040? Que se doblen estas cifras. Bueno, pues la verdad es que esa diapositiva lo que nos decía es que esa inversión no es muy importante. En un país en vía de desarrollo estamos hablando de $2 por paciente, $2 por paciente y día de inversión, ¿vale? En sanidad, en general, en todo, pues vacunaciones, programas de screening, promover los cuidados sintomáticos, los cuidados paliativos, ¿vale? Y en países como el nuestro, que supone que somos países ricos, estaría en torno a $8. No es mucho por habitante, no es tanto dinero en realidad. En realidad, con un poquito más de cabeza podemos hacer grandes cosas para que en 2040 esto no sea así. Pero vamos a hablar del dolor, ¿no? Que es lo mío. Trabajo en una unidad del dolor y es lo que vengo a aportaros. Bueno, lo primero, aunque parezca mentira, os voy a decir lo que significa el dolor en su definición, ¿no? Cómo es el gold estándar que nosotros como profesionales manejamos. Mirad, lo tenéis aquí. En 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que arranca en los años 60 finales, ¿vale? Es decir, es como la institución que vela para que el tratamiento del dolor llegue a todas partes. La Sociedad Española del Dolor es capítulo de la IASP, ¿vale? De la IASP.
Bueno, esta definición es del 79, no se había cambiado hasta el 2020. Y la diferencia en la definición de dolor, que perdonadme otra vez que la diapositiva vuelve a estar en inglés, la vamos a traducir, que es una experiencia desagradable, emocional y sensorial asociada o parecida asociada con un daño tisular real o potencial. Es decir, y ahora sí que va en español, no os preocupéis, que no soy tan petarda. Aquí lo tenéis. Que el dolor es una experiencia personal, influida por cómo somos, factores biológicos de lo que produce el dolor, psicológicos de cómo somos nosotros y sociales de lo que nos rodea. Es decir, es muy cambiante entre unos y otros, pero lo que está claro es que si alguien dice que tiene dolor, tiene dolor. Y eso no se puede poner en duda. Vosotros no sois el foro para que yo diga esto porque lo tenéis claro, pero probablemente si hay algún profesional infiltrado, le vendrá muy bien escuchar esta frase que os digo a vosotros hoy. Que si una persona tiene dolor, tiene dolor. Y aunque no veamos la causa aparente, tenemos que hacer todo lo posible por diagnosticarla. El dolor crónico, como tal, que es lo que nosotros vamos a hablar, y la nocicepción, que es lo que nos ocurre cuando nos quemamos o nos cortamos, que es un fenómeno agudo y cortito, son fenómenos muy diferentes. Y que, aunque el dolor crónico tiene un papel adaptativo, es decir, nos evita hacer, por ejemplo, si nos hemos lesionado, tenemos un esguince, nos impide hacer grandes esfuerzos que nos vayan a empeorar esa lesión, cuando el dolor se mantiene en el tiempo sin poder hacer nada para resolverlo, pierde esa función adaptativa y se convierte en una enfermedad, en un problema. Y os diré, en un problema incluso aunque tengáis curado el cáncer, y ese es el problema de verdad. Personas que han sobrevivido al cáncer y el problema nunca ha sido el cáncer, ha sido el dolor que ha quedado como secuela de alguno de sus tratamientos, ¿vale? O de la propia enfermedad en sí, en este caso. Vamos a hablar de varios tipos de dolor. Estas diapositivas que veis son las mismas que comparto con los estudiantes de tercero y sexto de medicina, ¿vale? Es decir, que no estamos hablando de algo que no pueda contar a un paciente o a un estudiante o a un profesional. ¿Qué es lo que cambia? Cuando hablamos de dolor agudo y crónico, que antes hice una pequeña reseña, un dolor agudo es un dolor que se cura, es un dolor normal, es un dolor que dura menos de 3-6 meses y que tiene una función protectora. Es el dolor que nos impide hacer esfuerzos y toser cuando nos han, por ejemplo, puesto un tubo de tórax o hecho una cirugía abdominal, ¿vale? Porque nos duele más, pero en cuanto cura el tejido, el dolor desaparece siempre. No queda ahí. Sin embargo, el dolor crónico es aquel que por distintos mecanismos, generalmente porque la lesión del tejido no es curable por el motivo que sea, el tiempo de evolución se mantiene y se convierte en una enfermedad porque cambia el sistema nervioso. Lo cambia de una manera bastante profunda, pero también os digo que aunque lo cambie de manera profunda, este cambio no es para siempre. Si aliviamos el dolor crónico se puede aliviar y aunque no se puede curar en total, siempre se puede hacer más llevadero, ¿vale? Cuando estamos hablando de un dolor grave, de un dolor tipo secuela. El objetivo del tratamiento es la modulación a la baja. Igual que el dolor agudo, el objetivo será la curación. Cuando nos han operado, nos ponen calmantes y en 3 días estamos en casa. Cuando tenemos un dolor crónico, por ejemplo, una lumbociática intervenida con un dolor, una lesión en un nervio, por ejemplo, periférico, tenemos un cierto grado de dolor más o menos permanente que a lo mejor no termina de mejorar, pero hay una parte del dolor que sí podemos tratar desde las unidades del dolor, ¿vale? Aquí, para que veáis un poquito las diferencias, también como el dolor agudo aparece de manera brusca, el dolor crónico de manera gradual, el dolor agudo suele ser el resultado de un evento concreto, una cirugía o algo similar, el dolor crónico generalmente de enfermedades que son difíciles de curar por completo, ¿vale? El dolor agudo dura menos de 6 meses, el crónico más, y el dolor agudo se alivia completamente cuando se trata la causa, pero el dolor crónico es más complicado porque suele tener más de una causa y no siempre el alivio total es posible. Vale, otra diapositiva de conceptos en dolor. Estaréis a lo mejor diciendo, madre mía, ¿esto a mí qué? Bueno, en cierto modo es una manera de que podáis haceros una idea de qué es lo que le pasa a vuestro familiar, lo que os pasa a vosotros cuando tenéis dolor.
Mirar, tenemos tres, por definición, la IASP nos hace definir el dolor como dolor nociceptivo, que es inflamatorio, dolor neuropático, mixto y nociplástico. Entonces, ¿qué es el dolor nociceptivo? El dolor nociceptivo es el dolor inflamatorio que puede ocurrir tanto a nivel del sistema de los tejidos osteomusculares, del sistema musculoesquelético, ¿vale? Por ejemplo, huesos, por ejemplo, articulaciones, por ejemplo, músculos. Y el dolor nociceptivo visceral es el que ocurre en vísceras huecas. Por ejemplo, el dolor por una inflamación en un órgano como el corazón nos puede producir un infarto, ¿no? O un ángor, una angina de pecho. El dolor, por ejemplo, en el páncreas, pues nos puede producir una pancreatitis, ¿no? Son dolores viscerales con un origen inflamatorio. El dolor neuropático es el que se origina por una lesión en algún lugar del sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Que en algún momento el dolor se produce cuando los propios mecanismos que sensan el dolor se deterioran. Entonces, es un dolor especialmente complicado de tratar, difícil también de diagnosticar, ¿vale? Y del que vamos a hablar ampliamente también. El dolor mixto es el que combina el daño nociceptivo y el daño neuropático, y os diré que la mayor parte de dolores crónicos tienen un componente mixto, por un lado nociceptivo inflamatorio y por otro lado neuropático. Y ya por último, quería completarlo con la visión del dolor nociplástico. El dolor nociplástico es el que definimos como una alteración completa en el sistema de la nocicepción. Quizá lo entendáis mejor si tenéis a alguien cerca que padece una enfermedad que se llama fibromialgia o síndrome de intestino irritable, fatiga crónica. Son pacientes que tienen una percepción del dolor constante, todo les produce dolor o casi todo, pues que les toquen, cualquier esfuerzo lo llevan, los pobres hacen lo que pueden, pero tienen una alteración del propio sistema de percepción del dolor. Y responde mal, la verdad, a casi todo. Tanto el dolor nociplástico como el dolor neuropático son los más difíciles de tratar por motivos obvios. El dolor inflamatorio generalmente suele ser autolimitado y se puede tratar bastante bien con fármacos antiinflamatorios. Vale. Aquí tenéis varios tipos de dolor neuropático que están descritos en la literatura médica, pues desde la neuralgia posherpética, polineuropatía diabética, dolor lumbar con ciática, después de un accidente cerebrovascular, de un ictus, podemos tener dolor. La esclerosis múltiple puede producir también dolor en territorios nerviosos concretos, incluso neuralgia del trigémino. El daño medular también puede producir dolor neuropático. Fijaos la cantidad de enfermedades que pueden generar dolor. Pero es que además, en el caso de que suframos un cáncer, los síndromes de dolor neuropático más frecuentes serían la neuropatía, que suele relacionarse con el tratamiento con algunos quimioterápicos, afortunadamente no con todos, la neuropatía compresiva por invasión del tumor, etcétera, infiltración o metástasis, la posquirúrgica, que yo diría que es otra de las más frecuentes, ¿vale? Porque son secuelas de técnicas quirúrgicas a las que hay que someterse para liberarnos del tumor, ¿vale? Como la mastectomía, que ya cada vez se hace menos, pero todavía se hace, toracotomía, etcétera. Y luego la polineuropatía paraneoplásica, que es bastante más rara en el contexto de una enfermedad tumoral pues más avanzada. Entonces, ¿tener un cáncer significa seguro que voy a tener dolor? Bueno, tener cáncer ya es bastante mala noticia, pero lo que está claro es que si no hacemos nada, vamos a tener dolor en algún momento de la evolución de la enfermedad, entre las cirugías, tratamientos, en fin, problemas que puedan generar. Con lo cual, el dolor crónico y el agudo aparecen con bastante frecuencia. Se estima que hasta el 53% de los pacientes globalmente, desde el diagnóstico de la enfermedad y a lo largo de su evolución, pueden sufrir dolor. Es fundamental tratarlo desde el principio, pero sobre todo cuando el tumor progresa es fundamental, es la piedra angular del tratamiento del soporte. ¿Por qué? Pues porque con dolor no podemos hacer nada. Es importantísimo hacer un tratamiento agresivo e integral del dolor, ¿vale? Desde el principio. Es decir, no es necesariamente, no tiene por qué aparecer, pero desde luego
hay que evitar, en la medida de lo posible, a toda costa diría, de manera casi talibana, que el dolor aparezca, porque tenemos fármacos que nos ayudan a controlarlo. Entonces, el otro día, buscando información sobre el dolor neuropático, precisamente oncológico, para hacer la presentación, me encontré en la Gaceta con este artículo y me llamó la atención, porque claro, pensé, madre mía, a lo mejor los pacientes no saben nada del dolor oncológico neuropático porque nadie se lo ha contado. ¿Cómo van a saber algo si no se lo hemos contado nosotros, ¿no? Es un poquito difícil. Bueno, pues en esta encuesta que veis, que es del año 2020, en la que participó GEPAC, participasteis vosotros, estuvo Begoña Barragán, lo financiaba en parte FIC y Pain Alliance of Europe, no se ve aquí porque está la barrita, pero vamos, estabais totalmente implicados en este estudio, un estudio de prevalencia para saber cuál era la presencia del dolor oncológico pero neuropático, ¿vale? Y como veis, la carga del cáncer a día de hoy, estamos hablando de 2,7 millones de nuevos casos al año, y en la encuesta lo que se vio es que el dolor neuropático oncológico es consecuencia de que cada vez sobrevivimos más. Es decir, el cáncer no nos va a matar, pero nos va a dar muy mala calidad de vida por culpa del dolor, ¿vale? Y el dolor neuropático es algo que hay que diagnosticar y tratar, ¿vale? Esto es parte del póster, parte de este trabajo. Como veis, 49 pacientes oncológicos con dolor neuropático, ¿vale? De España fueron los que respondieron a esta encuesta y la verdad es que era brutal lo que nos dan a conocer. Que no sabían nada sobre lo que era el dolor neuropático hasta que apareció en su vida, que repercutía de una manera enorme en su vida, hasta el 43% de los pacientes, que habían perdido la autoestima, que habían tenido que faltar al trabajo, a clases, o habían tenido que dejar de trabajar, que desde luego el tratamiento que tenían no era el adecuado y que esperaban mejorar los tratamientos, que el oncólogo, que es vuestro médico de referencia obviamente, que su oncólogo dedica poco tiempo a explicarle lo que es el dolor neuropático oncológico, que tiene un impacto importante. O sea, no parece que sea una cosa, algo baladí, algo tontorrón, ¿no? Parece que el dolor neuropático está ahí y te puede complicar la existencia, insisto, aunque te hayas curado el cáncer. Entonces, ¿qué hacemos para tratar el dolor? Porque hemos visto que la situación no está muy bien, que cuando tenemos una enfermedad como el cáncer hay que estar pendientes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tratar? Bueno, pues vengo aquí sobre todo para que salgáis con la idea de que con los fármacos actuales, con lo que hay en las farmacias, podemos controlar el dolor de prácticamente el 95% de los pacientes que tienen dolor por cáncer, incluso en fases avanzadas de la enfermedad, sin necesidad de hacer grandes cosas. Solamente entre un 3 y un 10% podéis necesitar una técnica intervencionista para controlarlo, ¿vale? Que son técnicas que realizamos en las unidades del dolor. Es fundamental que sepáis, porque ya imagino que lo tenéis claro, que el control del dolor es la piedra angular del tratamiento de soporte del cáncer. Evidentemente, el cáncer hay que tratarlo, hay que curarlo en la medida de lo posible, pero después del cáncer, de todo lo demás, lo más importante es no tener dolor, porque ¿de qué me vale estar curado si no tengo vida? Porque no me puedo mover, ¿no? Estamos hablando de mejoría funcional. Y además, como veréis al final, la evidencia científica, la literatura médica nos sugiere que el dolor controlado mejora la supervivencia. ¿Por qué? Pues muy fácil. El dolor mejora la supervivencia porque nos permite prescindir de fármacos que nos sientan mal, que nos dejan atontados, que no nos dejan andar, que nos quitan el hambre, que nos producen estreñimiento. Si tenemos el dolor mejor controlado, estamos mejor y por supuesto que sobrevivimos mucho más, pero años y años, por supuesto que sí. Bueno, esto ya sonará, seguro que en algún momento os lo han explicado en algún curso, ¿no? de pacientes. Esto es la escalera analgésica de la OMS y es un poco el ABC en el tratamiento del dolor que manejamos todos los profesionales que nos dedicamos a esto, desde atención primaria, atención especializada, por supuesto oncología, unidades del dolor. Como veis, el tratamiento del dolor que propone la OMS, que esta escalera la propuso en los años 60, fijaos, cuando todavía el tratamiento con opioides era casi un lujo
Y había que superar problemas como la opiofobia, el miedo a la morfina, cuando todavía muchos pacientes no llegaban a controlar nunca sus problemas de dolor por falta de acceso a medicamentos. Gracias a Dios no es la situación actual, ni mucho menos. Al revés, ahora lo que tenemos que hacer es poner un poco de orden, porque como ahora sobrevivimos más, esta escalera analgésica de la OMS no la podemos mantener. Es decir, yo no puedo ir dando fármacos a cuál más potentes hasta que os quedéis fritos. No es eso, ¿vale? Estamos hablando, tenemos que ajustar los fármacos y cada uno de los escalones, como veis, lo podemos acompañar de coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Pues ahora lo veremos, son fármacos que nos ayudan a controlar los síntomas del dolor neuropático, como son antiepilépticos, antidepresivos, relajantes musculares, por ejemplo, corticoides también se pueden considerar, aunque tienen un papel claramente antiinflamatorio, ¿vale? Y como veis en esta escalera analgésica, lo que nos divide es la potencia de los opioides. En el primer escalón, sin opioides, tenemos los clásicos antiinflamatorios, paracetamol y metamizol. En el segundo escalón, codeína, dihidrocodeína, tramadol, y en el tercero ya tenemos los opioides potentes, los opioides mayores que llamamos, ¿no? Pues morfina, fentanilo, buprenorfina, metadona, tapentadol, que todos ellos se pueden asociar entre sí, ¿vale? Excepto estos dos opioides, es decir, se pueden asociar el primero con el segundo y el primero con el tercero, pero el tercero con el segundo no nos gusta tanto, porque no sabemos realmente qué os estamos dando. ¿Vale? Y en cualquier caso podemos usar fármacos coadyuvantes según cómo estéis de dolor. No sé si todo esto estáis alucinando un poco o os lo sabíais, ¿verdad? Esto ya os lo han contado alguna vez, ¿no? Bueno, pues ya os lo cuento yo. Entonces, lo que quiero decir, esta escalera analgésica de la OMS está fantástica, pero tenéis que pensar que esto no está pensado para un paciente crónico, está pensado para un paciente que tiene una expectativa vital baja. Pero no estamos hablando de eso, nosotros estamos hablando de un dolor que hay que tratar años y años. Es decir, no podemos utilizar fármacos opioides potentes hasta el tope, no. Hay que ir ajustando según la evolución de la enfermedad y ofreciendo alternativas, que eso es lo mejor. Los fármacos nos ayudan a controlar, pero desde luego no es el único tratamiento. Vale, incluso os diré que al adaptarse al grado de dolor, desde dolor leve, leve moderado, moderado intenso y la utilización de fármacos para el rescate de dolor irruptivo, incluso la Sociedad Europea de Oncología, que es como la Biblia en dolor oncológico y en todo lo que se relacione con el cáncer, que es la ESMO, lo tiene en sus guías clínicas del año 17. Es decir, lo tiene absolutamente metido en la cabeza, que es fundamental ajustar el tratamiento del dolor a la intensidad, desde el dolor leve, leve moderado, severo y la presencia de dolor irruptivo, que a veces necesitamos opioides mucho más potentes o alguna técnica intervencionista. Lo más importante de esta diapositiva no es que traduzcáis las cajitas, sino que tengáis claro que lo que más importante es para nosotros es valorar siempre cuál es el dolor que tenéis en cada consulta médica. Y esto, aunque os parezca mentira, debería ser el gold estándar. Es decir, aparte de cómo estáis, de la analítica, del TAC, de cómo van las cosas, de cómo vas, en fin, qué ciclo te toca ahora, qué inmunoterapia te van a aplicar, es fundamental que se sepa cómo estás de dolor en cada consulta médica, porque si no, y si vosotros no os anticipáis, porque a veces da como vergüenza cuando está tu oncólogo, que tiene tanto cuidado y lo está haciendo tan bien, que te está curando, te da palo decirle que tienes dolor, pero si tienes dolor tienes que decirlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que nos permita prescribir una medicación pautada de manera regular y que la vía oral sea de primera elección, aunque todos sabéis, conoceréis la existencia de los parches y medicaciones de ese tipo, intranasal, etcétera, pero la vía oral sería de primera elección. Bueno, pues estas son conclusiones de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Estáis asistiendo a la misma información que se les da a los oncólogos. Entonces, si vuestros oncólogos tienen esta información, vosotros tenéis que saberlo. ¿Para qué? Para pedírsela. ¿Por qué? Porque es lo suyo y porque el tratamiento del dolor, cuanto más precoz sea, mejor es en resultado.
Vale, y incluso en dolor neuropático, que veis que está batiburrillo de flechas. Este batiburrillo de flechas lo que quiere decirnos es que hay que diagnosticar el dolor neuropático perfectamente antes de tratarlo. ¿Por qué? Porque además de fármacos antiinflamatorios y opioides, utilizaremos fármacos específicos para dolor neuropático que os comenté antes. Aquí los tenéis: gabapentina, pregabalina, duloxetina, antidepresivos y antiepilépticos, básicamente. ¿Y este cuadro qué es lo que quiere decir? Pues que lo más importante para diagnosticar el dolor neuropático dentro de lo que nos está pasando es que nuestros médicos, oncología, unidad del dolor, atención primaria y nuestras enfermeras también, hagan una adecuada anamnesis y una adecuada exploración física, porque si no nos levantamos de la silla a ver qué os pasa, es difícil que sepamos lo que os pasa, ¿vale? Y es difícil que lleguemos de ninguna de las maneras a ninguna conclusión si tenéis o no dolor neuropático. Mirad, hay múltiples test de screening, pues el DN4, la escala Lanz, que se describen en los ensayos clínicos como algo que es básico y fundamental. Yo no tengo tiempo para pasar un Lanz a todos mis pacientes, ni un DN4, pero es que no me hace falta. Lo que hago es preguntar. Pero claro, yo tengo truco, porque es que mi consulta es de dolor. Entonces el paciente viene a mi consulta a hablar de dolor, no viene a hablar del tumor, o a hablar de la enfermedad, si es que el tumor está curado, de cómo van los marcadores, etcétera. Vienen a hablar de dolor. Entonces, superponer la queja de dolor a la consulta médica oncológica es difícil. Por eso vengo a animaros a que lo hagáis. Y si no hay tiempo, que os remitan a una unidad del dolor. Que por lo menos esa valoración del dolor se va a hacer, ¿vale? Ya luego veremos cómo se trata, pero al menos que se valore. Por eso, tan importante es detectarlo y tratarlo precozmente, ¿vale? Si tenemos un dolor neuropático, claramente, ya lo sabemos. No solamente hay que tratar con opioides, sino también con fármacos coadyuvantes. Ya lo dije antes, hasta el 95% de los pacientes podéis tirar bastante bien con medidas farmacológicas, psicológicas y rehabilitadoras. Es que no se ve, tengo esto, no se ve bien. Pero quiero decir, con un tratamiento sencillo al alcance de atención primaria y de una mínima especializada, se tira bastante bien. Solamente de un 3 a un 10% necesitará una terapia intervencionista para controlar el dolor. ¿Y qué es una terapia intervencionista? ¿Qué es eso de las técnicas intervencionistas? Bueno, se trata de maneras de bloquear el dolor de una manera, o de aliviar el dolor de una manera rápida, sobre todo cuando es un dolor localizado. ¿Para qué? Pues principalmente para lograr ese control que no hemos logrado con fármacos. Segundo, para disminuir la medicación analgésica si podemos, que eso es lo ideal, poder bajar para evitar efectos adversos por dosis altas. Mejorar la calidad de vida, fomentar la funcionalidad de la reincorporación laboral y, por supuesto, dejar de ir a urgencias o aparecer en la consulta del oncólogo o de la urgencia del hospital porque estáis mal o estáis con un dolor poco controlado. Vale. Y en esa escalera analgésica, como veis, que hemos visto antes, antiinflamatorios, opioides menores y opioides mayores, en teoría estas técnicas de intervencionismo estarían en el cuarto escalón. De hecho, muchas veces los oncólogos nos dicen que valoremos cuarto escalón. O sea, si alguna vez lo veis en algún reporte de interconsulta unidad del dolor. ¿Qué es el cuarto escalón? Pues esto que veis aquí. Una serie de técnicas de infiltración, de modulación nerviosa, que lo que intentan es reducir el dolor para poder bajar los fármacos. Si queréis, bueno, desde bloqueos nerviosos, bloqueos simpáticos, radiofrecuencia, implantes, neuromodulación, hay un montón de terapias. Todas ellas se tienen que realizar en un ambiente quirúrgico. Y esto es muy importante. En las unidades del dolor venimos de la anestesia no por casualidad. Venimos de la anestesia porque trabajamos con técnicas aplicadas al dolor agudo que están cambiadas o modificadas, adaptadas al dolor crónico. Queremos interrumpir la percepción del dolor en un paciente despierto. Entonces es fundamental el confort, es decir, es fundamental asociarlo a una sedación mínima para que sea un procedimiento ambulante y además que sea lo menos molesto posible. Pero claro, aunque sea poco molesto, hay que tener siempre cerquita un equipo de reanimación cardiopulmonar por si acaso tenemos algún problemilla,
pues una depresión respiratoria, una alergia, cualquier cosa, para estar sobreseguro, digamos, ¿vale? Por eso son técnicas que se hacen específicamente en quirófano. Vale, aquí, bueno, os he puesto un par de diapositivas que yo creo que vamos a pasar rapidito. Son técnicas de bloqueo a nivel de los ganglios simpáticos para controlar el dolor abdominal. Por ejemplo, esta técnica, que son los bloqueos, es un bloqueo esplácnico de uno de mis últimos pacientes que tuvo con cáncer de páncreas, que bueno, la verdad es que logramos bajar bastante los opioides, mejoró bastante y se pudo ir de la reagudización que tuvo en el hospital, en el Infanta Sofía. Quería mostraros la bandeja de técnicas para que veáis que es muy sencillita. Utilizamos anestésicos locales, contraste iodado, cosas que son baratas, sencillas y fáciles, ¿vale? Un poquito de radiofrecuencia para mejorar un poco los síntomas y, en fin, que son técnicas de punción nada más, no operamos a nadie, ¿vale? En las unidades del dolor. Nos dedicamos a infiltrar los nervios para que dejen de molestaros. También las utilizamos en dolor pélvico crónico, ¿vale? Es un bloqueo del ganglio hipogástrico superior, que se puede realizar también de manera coguiada, como veis, que también tiene un nivel de evidencia bastante bueno para controlar el dolor pélvico cuando no hay nada que lo controle o los efectos adversos de la medicación son muy importantes. Pero, ¿y si con todo esto nada funciona y el dolor empeora? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que la medicina nos puede ofrecer? Bueno, pues mirar, aparte de subir y subir medicación, que eso es algo que siempre se puede hacer, y utilizar la vía parenteral, la vía subcutánea para la administración de opioides y de relajantes musculares, existen alternativas. Mirar, la terapia de analgesia intratecal o las bombas de infusión intratecal no son muy útiles cuando los efectos adversos son intolerables con los fármacos que estáis tomando o que habéis tenido que tomar y que no quitan el dolor. Es decir, no quitan el dolor, os produce muchísima somnolencia y solo hay dolor porque todo lo demás está bien. Entonces, hay que tirar para adelante y hay que intentar de manera agresiva tratar el dolor. Agresiva es utilizando mecanismos diferentes a lo normal, a lo habitual. Y esto es la analgesia intratecal. Mirad, os pongo una columna, una médula, ¿vale?, con sus raicillas, para que veáis un poco cuál es el objetivo. La introducción de fármacos dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿vale?, de manera continuada. Y diréis, madre mía, esto debe ser una complicación total. Pues no, es una técnica que se realiza también ambulante, que además nos permite utilizar opioides coadyuvantes, como son los anestésicos locales, como son los bloqueantes alfa-2 adrenérgicos y otras toxinas que controlan el dolor de manera muy diferente a los opioides y de una manera mucho más agresiva, ¿vale? Es decir, nos permite utilizar fármacos que por vía oral no disponemos, ni por vía transdérmica tampoco, ¿vale? Y son fármacos, ¿por qué conseguimos una analgesia superior? Porque lo ponemos al lado de estos receptores medulares. Entonces, la mejora del dolor se produce con dosis muy pequeñitas. Entonces, con dosis de microgramos, logramos mejorar un dolor muy grande, un dolor muy intenso, muy refractario, que afecta a las dos piernas, a la zona lumbar, que no mejora con nada, puede mejorar mucho con esta técnica. Además, tiene una enorme ventaja, que es que minimizan los efectos adversos, es decir, controlan de manera óptima el dolor, porque nos permiten aislar el sistema nervioso del resto del cuerpo. Toda la medicación va al sistema nervioso, el resto del cuerpo no se entera. Es decir, no hay estreñimiento, prácticamente no náuseas y vómitos, no prurito, ahora lo vamos a ver. Entonces, como veis, la reducción de dosis es brutal. Un miligramo de morfina intratecal equivale a 300 miligramos de morfina oral por vía sistémica. Es tremendo, solamente haciendo la comparativa con la morfina. Es decir, con un solo miligramo controlamos tener la misma potencia analgésica que con 300. No está mal. Mirar, este estudio de Smith fue el primer ensayo randomizado en el que se valoró a nivel multicéntrico y de manera internacional cuál era el alivio del dolor que tenían los pacientes con bombas intratecales de morfina, que tenían entonces solamente morfina, y pacientes que no se implantaban, ¿vale? Entonces, como veis aquí, antes de la aleatorización, que es esta barra de aquí, los dos grupos tenían un VAS, una escala visual analógica, pues bastante importante, ¿vale? Bastante importante.
cuando una reducción del VAS, es lo que mide aquí, ¿vale? La reducción del EVA, de la intensidad del dolor, era grande, pero no solamente en la randomización, sino que durante el tratamiento, ¿vale? Tanto en el grupo de sin bomba, claramente el alivio del dolor era bastante menor que los pacientes que tenían la bomba intratecal. Lo que pasa es que estos resultados eran importantes, pero no eran estadísticamente significativos. Lo que fue significativo es que estos pacientes implantados tenían prácticamente ningún efecto adverso, son estas barritas verdes. No tenían fatiga, no tenían alteración del nivel de conciencia, todo lo que tenían problemas el resto de pacientes por tener un nivel muy elevado de opioides, los pacientes con esta bomba intratecal no lo tenían. Es decir, los pacientes implantados estaban bien, no tenían ningún efecto adverso. Y además no solo eso, sino que lo que se observó es que cuando pasaban semanas con los pacientes con bomba y sin bomba, los que son en bomba van en azul y los que están sin bomba van en rojo, veían que los que más fallecían eran los pacientes que tenían un control del dolor peor, es decir, los pacientes no implantados. De manera no esperada, porque no era un objetivo de este estudio, se vio que prolongaba la supervivencia. Ay, perdón. Es decir, que si mejoramos, el dolor, el estado físico y la funcionalidad, y no nos ahogamos, ¡ay, qué horror!, vivimos más. No me atrevo. Gracias. Muchas gracias. Sobrevivimos más. Siento. Termino. Lo más importante es esta diapositiva. Teníamos que haber empezado aquí. Porque esto es lo único que quiero que se hagáis en claro. De hecho, cuando estaba sacando las imágenes, yo decía, pobrecillos, se me van a agobiar con los bloqueos y ellos no, si se los tienen que hacer no van a notar nada, pero claro, una cosa es que no notes, yo sabes, ver esa imagen o las agujacas, pero lo cierto es que no se os olvide que que no sintáis culpables por tener dolor. Esto es muy importante. Aunque vaya todo bien, puede que haya dolor y hay que ver qué es lo que pasa. De hecho, mirad, la mayor parte de veces no tiene que ver con el cáncer el dolor. De hecho, la mayor parte de veces son problemas banales, ciáticas, cefaleas, que tienen una fácil resolución. Y a veces los oncólogos no dan, porque ellos están a otra cosa, están con el tratamiento del cáncer, que ya bastante tienen. Entonces, tanto atención primaria como unidad del dolor, estamos para ayudaros y estamos para que pidáis que haya una derivación, no pasa nada, no estáis poniendo los cuernos al oncólogo. Vamos a trataros entre todos, pero que os quejéis, o sea, que eso no se hace mal a los pacientes, ¿vale? Bueno, esto, bueno, ya lo he dicho. Y que acordaos que cuando el dolor está bien controlado, se vive más, y no solo que se vive más, que se vive mejor. O sea, ¿de qué nos vale estar curados si no nos podemos mover? De nada. Os diré, la inmensa mayoría de mis pacientes que he tratado por dolor, no los he tratado por dolor en progresión. Los he tratado por otras cosas, cáncer curado, pero tienen una secuela, una polineuropatía por quimioterapia, o una lesión por una cirugía que les ha seccionado un nervio intercostal y tiene una neuralgia intercostal. Y no tiene, de hecho, se me olvida a veces que cuando llevamos ya tantos años tratando el dolor, se me olvida que estaban remitidos por parte de onco. Y están en la unidad del dolor, quiere decir, el dolor merece atención. El cáncer, por supuesto, hay que curarlo a tope y a machete con el cáncer. Pero es que el dolor no puede complicarnos ni amargarnos la existencia.
y que sepáis con toda esta charla que os he dado que hay un montón de fármacos que nos pueden ayudar y que están ahí para vosotros, que la medicina pública los tiene para vosotros y que no es de recibo es que tengamos una gestión tan desastrosa de la interconsulta del paciente en general. Dentro de lo que cabe, los pacientes oncológicos os libráis un poquito más que el resto, pero aún así tenemos terapias maravillosas que pueden ayudar un montón, con muy poquita morbilidad, con muy poquita molestia para el paciente, para vosotros. No solamente en fase avanzada, en fase no avanzada, y suponen una ventana de oportunidad a la curación, porque si no entramos en un cuidado paliativo terminal porque nos salvan de esa situación de dolor no controlado, tenemos una oportunidad terapéutica. No se os olvide, o sea, que lo peleéis, porque está. Y si está, y yo os lo cuento aquí, que vengo de una unidad del dolor, ahora mismo trabajo en HM, pero yo he estado trabajando en Infanta Sofía a tiempo casi full hasta hace 2 semanas. Y estas técnicas yo las podría hacer a todo el área si me dejan quirófano y opción. Las puedo hacer. Si el problema no es la capacitación, es la gestión de los circuitos de atención, lo que hace que vosotros nunca lleguéis ni siquiera a planteároslo, porque no lo puedan plantear en una consulta. Entonces, solamente que os quedéis con eso, con la anterior. Aguantar el dolor no os hace mejores pacientes, ni mejora el pronóstico, ni mejora la calidad de vida. Sois muy majos y muy educados, pero no estáis diciendo la verdad. Y hay que decir la verdad, y hay que ser un poco pesado. No, hombre, tampoco hay que ser desagradable, pero hay que insistir. Si el dolor no está bien controlado, hay que insistir. Y si nos ponen un tratamiento y no funciona, hay que insistir. Y en la siguiente consulta, si vamos todos como locos pensando en el receptor y la biopsia líquida en hospital de día, en que voy a remitir, en que el bifosfonato, y estoy peor de dolor y no me puedo mover, mi oncólogo lo tiene que saber, mi oncóloga lo tiene que saber, ¿vale? Y realmente mi charla podría ser esta diapositiva, porque todo lo demás está muy bien que lo sepáis, pero el acceso a eso es lo que tenéis que vosotros, de alguna manera, no voy a decir exigir porque es feo, pero sí, exigir, ¿por qué no? Es un derecho, el alivio del dolor es un derecho, ¿no? Pues eso, esto es todo. Bueno, de verdad, ahora las preguntas, menos mal porque estabais poniendo todos unas caras que yo, madre mía. ¿Por qué cuesta tanto derivar a los pacientes Porque no hay tiempo y porque no todas las unidades de dolor hacen técnicas intervencionistas y no todos hacen técnicas intervencionistas avanzadas. Pero fíjate, te diré, la mayor parte de los hospitales, que cada hospital sabes que funciona como un reino diferente, no hay una comunicación directa entre unidad del dolor, cuidados paliativos y oncología. Entonces, cuando tú tienes un grupo de WhatsApp para onco, unidad del dolor y paliativos, dices, bueno, bien, menos mal que os comunicáis, pero ¿de verdad esto el hospital no lo sabe? ¿Que tenéis un chat para remitiros pacientes, para convocar sesiones? Quiero decir, hay una falta absoluta de celo a nivel gestor de esto y no tiene perdón de Dios, porque esto está demostrado, pero fijaos, este estudio que os he puesto es del año 2002, por amor de Cristo, si tiene mi hija Jimena más joven. O sea, quiero decir, que está ahí. Por orden. Es que, perdonad, que no os veía. Tenemos una consulta quizá un poco más concreta porque, por ejemplo, en la breve experiencia profesional que hemos tenido, pues nos ha coincidido algún paciente que tenía además un proceso detrás de una adicción a sustancias, Vale. por ejemplo, opioides. ¿Puedes presentarte? Es que no sé qué eres. Vale, trabajadora social, ok. Vale, y nos ha pasado de ver un caso en el cual la persona tenía como antecedente de una adicción a cualquier tipo de opioide, Sí. se metía a un proceso oncológico y, claro,
¿cómo haces un tratamiento de dolor con una persona en esa situación? Pues el tratamiento del dolor con una persona en esa situación tiene que estar guiado, entre otras, por unidad del dolor y por psiquiatría, unidades de deshabituación o CAID. Es decir, hay que tratar ambos. Por eso es tan importante el tratamiento intervencionista en estos pacientes. Porque le puedes hacer una rotación de opioides, pero desde luego el paciente tiene que saber que esa rotación de opioides lo que va a hacer es evitar la tolerancia, la dependencia y la adicción, pero no va a mejorar el dolor o no es el objetivo primario. Ese paciente o esa paciente debería ser remitida a una unidad de dolor y a un equipo de psiquiatría para tratar la deshabituación de opioides. Mi experiencia, generalmente solemos tener estos problemas en pacientes ya curados del cáncer, que por unos motivos u otros se han quedado con opioides de liberación muy rápida, fentanilo sobre todo, a demanda, que han tenido algún episodio de dolor importante con un consumo muy importante de estos fármacos que ha generado una tolerancia y más adelante una dependencia y una adicción. Suele ser gente más joven, pero bueno, joven estoy hablando de por debajo de 70. Joven. Vamos, cualquiera. Entonces, el principal problema es que estos pacientes se escudan en el dolor para no quitarse el fentanilo. Entonces, lo que hay que tener es una conversación con esos pacientes, su familia, trabajo social y el CAID, Centro de Atención a Drogodependencia. Entonces, mi experiencia con el CAID siempre ha sido muy buena, pero siempre en pacientes que me han cogido de la mano cuando yo les he dicho, tienes un problema con los opioides, hay que quitarlos. Y son pacientes que han asumido que tenían un problema y han querido poner. Como no lo quieran asumir, no vuelven a la consulta, ni vuelven a pedirte nada, no vas a ir a su casa. Entonces, aunque es verdad que ocurre, yo sigo pensando que sigue siendo un problema marginal. Es verdad que ocurre cuando ocurre el paciente tiene dos problemas, el dolor crónico y la adicción. Dos enfermedades diferentes. Como todo, estos pacientes deberían estar seguidos desde primaria o por lo menos que saliera una alerta desde primaria, desde especializada primaria, para cortar de alguna manera esa prescripción, que es la que les mantiene con la adicción, una prescripción médica, ¿no? Pero sigo pensando que es un problema bastante residual. El problema no es este, ahora mismo. El problema es un infratratamiento del dolor. Esa es mi opinión. Si te has dado cuenta, no he hablado para nada de dolor irruptivo. Solamente la diapositiva de la ESMO, que venía referido tal cual, no he hablado de dolor irruptivo. No sé, más preguntas. La pregunta era de quién derivaba entonces, ¿el médico de atención primaria o el oncólogo en consulta? Con el que tengas más confianza o más accesibilidad. Me llamo Carmen Vergara y quería preguntar en el dolor se aplica actualmente dentro de ningún campo, radiofrecuencia, campos magnéticos. La radiofrecuencia pulsada es uno de los tratamientos que realizamos para nervios o plexos nerviosos que combinen fibras sensitivas y motoras, es decir, estructuras nerviosas que no podemos seccionar, quemar o, digamos, matar, que tenemos que modular porque tienen una función motora y, por supuesto, que tienen un papel en dolor crónico oncológico. ¿Y a nivel de qué vértebra sería de aplicar? Se puede hacer a nivel de cualquier vértebra, pero tenemos que saber exactamente, seleccionar bien al paciente, saber qué es lo que le pasa para poder organizar un tratamiento que le quite el dolor o le mejore el dolor el máximo posible. No es tanto la técnica lo que ayuda, sino seleccionar dónde vamos a aplicar esa técnica y para qué. Porque la técnica siempre ayuda. O sea, es decir, la radiofrecuencia está ahí y puede ayudar mucho, pero tenemos que saber a quién se la damos, por qué se la damos y qué queremos conseguir.
El alivio del dolor, vale, pero ¿de qué segmento, no? ¿Una ciática o es un dolor lumbociático o es un aplastamiento vertebral con un dolor lumbar secundario o crónico, agudo? Ver un poquito. Yo, en el caso que estoy hablando concretamente, hablaría de un dolor de cabeza persistente, neurológico, aplicado hacia esta zona. Sí, bloqueos occipitales, se puede aplicar radiofrecuencia pulsada, sí, claro, y mejorar, pero hay que saber exactamente qué tipo de cefalea tienes y para hacer el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento. Puede ser una cefalea cervicogénica, una cefalea arnolquiaria, hay que descartar un montón de cosas, pero claro, la radiofrecuencia puede ser muy buena opción para un bloqueo de un nervio periférico y en una neuralgia de Arnold, una neuralgia occipital o una cefalea con un componente neurálgico puede ser de mucha utilidad, ¿por qué no? Y así se evitaría medicina. Claro, esa es la gracia de pinchar a alguien, quitar fármacos. No estamos pinchando a la gente por gusto, sino para reducir medicación y mejorar calidad de vida. Y la otra opción que dices que habéis probado, la de pinchar en médula ósea opioides, que A ver, no realmente, la médula ósea es hueso. pinchando, atravesando y entrando en el canal del... No, pero no hay que no, se hace a través del espacio epidural, es muy limpio, se hace con una aguja, pues es muy parecida a la técnica, si alguna vez conoces a alguien que se haya sometido a alguna intervención quirúrgica de las piernas, un poco como la epidural, pero un poquito más profunda. Es una agujita parecida y se pasa al catéter. O sea, es entre dos vértebras, no hay que taladrar nada. Es bastante sencillo, la verdad. Se hace en un solo tiempo con anestesia general, paciente tumbado de lado y se coloca todo. Sí, para que esté cómodo. No nota nada, mejor. Anestesia general, dormidito y nada. Y a la horita ya estamos de vuelta. Forever. El catéter intratecal y la bomba intratecal todo el tiempo que queramos. Es un dispositivo, el reservorio queda por dentro, subcutáneo. Y se recarga cada mes, 2 meses, 3 meses, depende del consumo, de lo que se necesite. Y ese fármaco va al líquido cefalorraquídeo. Que no es solo pinchar, que hay que poner un catéter, que es un implante, hay que colocar el reservorio que va subcutáneo, es una cirugía mínimamente, o sea, es ambulatoria, pero vamos, no es un pinchazo en un nervio, es una cirugía, o sea, es más complejo, pero está ahí. Pero está ahí y se puede valorar. Y de hecho, cuanto antes, si es un dolor en progresión que va peor, que requiere mucha dosis de opioide, por ejemplo, es una buena opción para evitar la escalada. Se suspenden los opioides por vía oral, se deja la morfina intratecal, que es una intratecal en el líquido cefalorraquídeo, que es buena opción. Pero realmente la indicación no es para evitar una dependencia o una adicción, no. La indicación es para mejorar el control del dolor sin efectos adversos como estreñimiento, fatiga, deterioro cognitivo, somnolencia, todo lo que producen los opioides a dosis altas. Porque el problema es que el gol estándar del control del dolor sigue siendo los opioides, no ningún otro fármaco, ni siquiera los cannabinoides tienen esa capacidad, no tienen ese poder, mejoran otros ámbitos de la calidad de vida, el sueño, la náusea, el apetito, algunos. A veces el cannabis, otros tipos de cannabis inhalados pueden mejorar el dolor neuropático, pero está por ver y no son los opioides. Los opioides siguen siendo el gol estándar. Lo que hay que tener muy claro es que el opioide no lo podemos poner hasta los topes, ¿no? Como la escalera analgésica de la OMS, que está pensado por un paciente paliativo terminal. Esto no es la situación. Esta escalera no la podemos usar ad libitum, no, ala, pues venga, te pongo y no te levantas de la cama, no. No, porque eso no genera ningún beneficio funcional al paciente y lo único que genera son problemas de tolerancia, dependencia y adicción.
que es algo que tenemos muy en la cabeza. Ya hemos tenido una experiencia muy mala en los países de alrededor como para no tenerlo en la cabeza, siempre. ¿Qué pasa? Que también es fácil acceder al fármaco, ¿no? Es lo más sencillo, una prescripción es lo más fácil para un facultativo. Para ayudarte es con un fármaco. Entonces, bueno, pues no siempre es sencillo, ¿no?, buscar otras alternativas. Lo he comentado antes, el tratamiento completo incluye técnicas de rehabilitación y técnicas de intervención psicológica. No siempre es tan fácil acceder, desde luego, psicólogo en la medicina pública, yo no he podido remitir directamente a un psicólogo nunca. Puedo remitir a un psiquiatra y que el psiquiatra valore si con una demora tal. Claro, entonces esa es la realidad. Y generalmente los tratamientos de rehabilitación suelen ser de corta duración, 5 días, 3 días. Es decir, no hay un funcionamiento de un circuito realmente, ¿no?, completo del dolor. Perdona, que había otra. En principio, darte las gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y Gracias a ti. de manera secundaria proponerte que nos propondrías tú a asociaciones, en nuestro caso somos psicólogos, nos propondrías que tendríamos que hacer con los pacientes que sufren dolor crónico después de un tratamiento oncológico y que vean que los pacientes se pasan un momento, digamos, la pelota de uno a otro y no terminan de ser derivados a unidades del dolor. Y no solo eso, sino que encima en las unidades del dolor no tenemos psicólogos ni psicólogas, que nada nos gustaría más, porque ya sabemos que la terapia cognitivo-conductual tiene unos resultados magníficos en cualquier paciente con dolor crónico, incluido el dolor nociplástico, de hecho es lo que más evidencia tiene de mejora. Pero sin embargo no hay coordinación, entonces... Muy pocas plazas de psicología en la medicina pública y es como algo... A ver, yo creo que desde las asociaciones y de las sociedades científicas nuestro papel está en dar la barrila, en que se nos vea, en trabajar con los colegios, por ejemplo, con el COP, con el Colegio Oficial de Psicólogos, COP España, COP Madrid, porque hay profesionales que se dedican, psicólogos en vuestro caso, y psicólogas que se dedican a ver pacientes con dolor crónico y mejorar un poco esa acreditación, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes acreditar tú para que tu trabajo tenga valor? Tú seas especialista en psicología del desarrollo infantil y especialista en tratamiento del dolor crónico, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de fondo. No vamos a ver los frutos nosotros probablemente, pero entre todos y con ideas tenemos cositas en marcha desde la SED, pero es verdad que falta mucho. Sigue siendo una entelequia que un paciente acceda a un psicólogo en el sistema de salud público. Esa es la realidad. Ojalá tuviera la respuesta. Entonces no estaba aquí, estaba en un altar. Hola, gracias por todo lo que nos has contado. Bueno, de nada. Soy Mercedes y soy una enferma de cáncer. Quería preguntarte qué opinas sobre los efectos de la planta de cannabis, que gente está muy a favor, gente está muy en contra. Bueno. ¿Qué opinas? A ver, yo opino que hay que poner negro sobre blanco, que tenemos muy poca información con el cannabis medicinal porque no está regulado. De hecho, la Sociedad Española del Dolor nos posicionamos a favor de la regulación precisamente para permitir la puesta en marcha de ensayos clínicos con los que podamos sacar conclusiones, sobre todo para combinar distintos cannabinoides en tratamiento de distintos tipos de dolor. Por ejemplo, dolor, lo habéis visto antes, dolor nociceptivo, dolor inflamatorio, dolor neuropático, dolor mixto, y saber cuál es el alcance de la mejora en determinados pacientes con estos fármacos. A ver, la experiencia que tenemos de otros países como Canadá o como Israel y Alemania es que tienen un papel coadyuvante, diría como una cuarta línea de tratamiento después de los opioides, pero que efectivamente pueden ser muy útiles. De hecho, Sativex, que es un nabiximol, que es la combinación de 1 a 1 de THC-CBD, se utiliza para el tratamiento del dolor producido por espasticidad, en esclerosis múltiple. La espasticidad es un tipo de dolor que se asemeja en muchas cosas al dolor neuropático y de hecho lo utilizamos fuera de ficha técnica
para pacientes con dolor neuropático intenso. Pero solo disponemos de Sativex, que es una combinación 1 a 1. Es una combinación con mucho THC para poco CBD, me refiero. El THC es el tetrahidrocannabinol, que es un fármaco que tiene muy buena acción para dolor neuropático, pero produce muchos efectos adversos, sobre todo de tipo somnolencia, falta de concentración, alteración del equilibrio. Los pacientes que están en tratamiento con Sativex, por ejemplo, cuando toman la dosis no pueden conducir por ficha técnica del fármaco. Entonces, falta mucho, porque harían falta formulaciones magistrales que nos permitieran combinar dosis más bajas y progresivas de THC con CBD y en distintos tipos de dolor. No es lo mismo tratar una rodilla, una rodilla dolorosa, una rodilla artrósica, que una rodilla operada con prótesis que duele, o que un dolor, una neuralgia del trigémino, por decirlo así. No tienen nada que ver. Y si vamos a plantear el uso de una familia de fármacos nueva, pues hombre, lo suyo es saber un poco más, y nos faltan muchísimos datos. O sea que tampoco te sé responder, pero gracias por la pregunta. Hola María, soy María del Servicio de Colección Médica de Puerta de Hierro y te quería preguntar acerca del manejo del dolor, porque yo, por todo lo que has contado, lo que me planteo es si no deberíamos consultar antes desde los servicios de Colección Médica Siempre. a las unidades de dolor. Creo que lo hacemos relativamente tarde. Lo hacemos muy mal todos. No hay un buen Eso control es. del dolor. Eso es. Y es mucho más difícil de disminuir la intensidad y Claro. es mucho más compleja la solución. Entonces, yo no sé si realmente deberíamos, o qué opinas tú, de no te digo al diagnóstico, pero sí a lo mejor al inicio del tratamiento, una vez que al paciente... Una vez este tratamiento básico se le queda corto y te estás planteando una rotación o te estás planteando tratar dolor irruptivo. Digo, una vez se inicia el tratamiento quimioterápico, por ejemplo, o postquirúrgico, que ahí sea el inicio de ese interconsulta en las unidades del dolor, porque es lo que a mí me parece que consultamos muy tarde. Muy tarde porque además de inicio los pacientes tardan también mucho en referir el dolor. Entonces, Los pacientes tardan en consultar y luego nosotros tardamos mucho en responder, porque generalmente no contactamos entre nosotros la primera queja, porque sueles intentar manejarlo tú con medicación, de alguna manera, ¿no? Pero claro que sí, lo suyo es que sería, de hecho, yo creo que una parte de la unidad de dolor debería reservarse solo a pacientes oncológicos, como una parte VIP de las unidades de dolor, porque requieren un seguimiento muchísimo mayor y un ajuste mucho más dinámico, porque la enfermedad evoluciona, que te voy a contar a ti. ¿En qué marco? Ya me gustaría a mí saberlo. Desde luego, a nivel, hace poquito en el Hospital de Fuenlabrada se ha presentado los objetivos de control de dolor de la Comunidad de Madrid para estos próximos 4 o 5 años. Pero es que no se aterrizan. Si el problema es que luego son grandes objetivos, están muy bien hechos, pero luego no se aterrizan individualmente en cada hospital. No hay un seguimiento real de esos ítems, ¿no? De paciente oncológico, todo paciente oncológico que pase del segundo escalón, por decirlo así, porque suele ser ese el momento en que todos, ¿no?, nos pasa algo, ¿no? Pasa el tramadol, tiene una calidad de vida aceptable, pasa el tramadol y dices, aquí va mal, algo. Incluso ya en el tercero, y que ya además el paciente tiene un manejo muy malo del dolor, entonces ya cuando está en el tercer escalón que consultar a unidad del dolor, a mí se me parece muy tarde, porque además todo Muy tarde. lo que has hablado de informar al paciente y el conocimiento que puede tener respecto al dolor, nosotros no lo damos, vosotros sí. Claro. Y lo que más valor tiene, yo creo, en nuestra consulta, es que es la consulta solo del dolor, donde solo se habla del dolor. Los temas tumorales los vemos en la historia clínica, pero el paciente no tiene que hablarlo. Pero que estoy de acuerdo contigo totalmente, ya te digo, en el Infanta Sofía trabajamos con un chat de WhatsApp y con llamadas telefónicas y con así no es manera de trabajar. A ver, si yo fuera gerente de mi hospital me moriría de vergüenza, pero no les daba ninguna vergüenza, de hecho no les importaba mucho.
Y los comités de atención al dolor que existen tendrían que tener una capacidad realmente de cambio de la situación y de gestión real. Un comité de atención al dolor que solo está viendo con qué protocolo mete no tiene ningún valor, igual que un comité de atención al cáncer y al dolor, que debería haber uno específico para valorar estos pacientes que van mal y tener un listado prioritario de este paciente va a ir peor, este paciente va a progresar, esto, ese conocimiento dinámico. Yo desde luego, después, justo antes de la pandemia, que fue cuando mejor trabajábamos onco y unidad de dolor, después de la pandemia fue un desastre, porque se cerró la unidad de dolor y todo igual, todo un horror. Pues en esa época yo recuerdo que a mí, pues tanto Curro, César, María, me daban muchísimo trabajo, pero era muy feliz, porque éramos muy felices, porque estábamos todo el día currando a deshora, pero los pacientes estaban mucho mejor y conseguíamos cosas chulas. O sea, pero esto no debe ser algo iniciativa propia del profesional, solo, o del paciente. Tiene que ser iniciativa de la gestión del hospital, santo Dios. No estamos hablando de algo... Es que está... Por supuesto. Efectivamente. Cáncer y cuello, o sea, cáncer y cuello con los fentanilos. ¿Sabe? No sé, es todo, no sé, complicado. No te puedo responder tampoco. La verdad es que me estoy luciendo, ¿eh? Que son preguntas muy buenas. Bueno, yo simplemente es agradecerte lo que nos has enseñado. Yo soy paciente de cáncer de mama, pero mi reflexión es como enfermera. Justo esta semana trabajo en estaciones de un hospital público y un paciente vino a la analítica, un paciente oncológico, y me comentó que, bueno, pues que tenía dolor, evidentemente, y que se estaba planteando cómo era su hija, por donde la eutanasia está permitida, porque ya no podía más, había pasado una mala noche horrible. Y me alegro de haber aprendido todo esto que he aprendido, porque yo le dije, él se consideraba que estaba bien tratado. Yo dije, para el dolor siempre hay cosas, ¿no? Claro. Entonces ahora ya como que si alguna vez me vuelvo a pasar con otros pacientes sería enfermera, pero bueno, decirle que hay recursos, que hay opciones y que en casa hay que... O sea, una persona de 70 años, yo le dije, hombre, la vida... Hombre, es joven. Hay muchas cosas que hacer. 70 años es mi madre. Así que muchas gracias por lo que nos... Nada, gracias de verdad a vosotros por aguantar la chapa.